y pues en lo que entra, nos manda su presentación. Sí, exacto. Muchas gracias, doctora. Ok, voy a presentar a nuestro siguiente moderador. No, perdón, al siguiente ponente. Es el doctor Ariel Morán Reyes. El doctor es maestro y licenciado en Bibliotecología y Estudios de la Información por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, es egresado de la licenciatura en Filosofía de la misma institución. Actualmente se desempeña como investigador postdoctoral en el Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación y como profesor y miembro del comité académico en el Colegio de Bibliotecología y Archivología de la Facultad de Filosofía y Letras. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT y sus líneas de investigación son ética profesional, derecho a la información, filosofía de la información y humanidades digitales. Es miembro del Seminario de Pensamiento Teórico Bibliotecológico del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM y del Grupo de Investigación Mediacult de la Universidad Federal Fluminense y también de la Red de Humanidades Digitales México. Doctor Ariel Antonio Morán Reyes, le cedo la palabra. Bienvenido. Muchas gracias, Luis. Pues el objetivo de este trabajo es presentar un diagnóstico sobre los juicios éticos de los estudiantes inscritos en la licenciatura en Administración de Archivos y Gestión Documental de la UNAM, en sus dos sedes, la Facultad de Filosofía y Letras y la ENES Morelia, y en las dos modalidades educativas en que se imparte en sistema escolarizado y a distancia. Bien, como instrumento de recolección de datos se diseñó un cuestionario multiescalar basado en una escala multidimensional de ética desarrollada por Eric Reidenbach y Donald Robin. Este cuestionario fue enviado a 248 alumnos inscritos en esta licenciatura durante el ciclo escolar 2021-2022, al menos los que se consignaron, a quienes se les invitó a responder los reactivos en razón de sus propias reflexiones, aunque con la libertad de omitir aquellos en los que no se sintieran demasiado involucrados o con los suficientes elementos para ofrecer una evaluación. Se determinó que el 35% de los estudiantes se encontraban inscritos en la Facultad de Filosofía y Letras y el 65% correspondía a la Unidad Morelia. De esta última sede, el 7% de los alumnos pertenecen al sistema escolarizado y el 59% al sistema a distancia. En función de esto, se destaca que solo el 41% de la población total, entre las dos sedes, cursa sus estudios en la modalidad presencial. A ver, si bien se buscó una aplicación censal del instrumento entre toda la población, solo 116 integrantes del padrón escolar participaron y procedieron a enviar sus respectivas respuestas. A pesar de esto, el porcentaje de participantes que resolvieron el cuestionario equivale, a partir de una tabla de puntuación Z, a una muestra cuyo tamaño alcanza un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 5%. El ejercicio planteado para la resolución del cuestionario consistió en presentarles una serie de escenarios organizados en 7 categorías y en los cuales se exponían algunos dilemas morales de la educación universitaria y problemas cotidianos para los archivistas. Cabe mencionar que los casos expuestos fueron escenarios hipotéticos en cuyo planteamiento se imbrica un problema ético con aspectos educativos y laborales, pero también de índole jurídica, administrativa, social y psicológico-afectiva. Los escenarios fueron presentados aleatoriamente con la finalidad de disipar y reducir cualquier posibilidad de que los alumnos advirtieran alguna clase de intención deliberada en este orden. La calificación que los estudiantes determinaron para cada acción se registró a partir de valoraciones situacionales en una escala tipo Likert con un rango de 7 puntos, es decir, a partir de un criterio que partió de lo más ético a lo menos ético. Esta es la plantilla. Aunque en algunos casos
como se indica en la última columna, la puntuación fue inversa, por lo que la gradación fue de lo menos ético a lo más ético. El rango de escalamiento para la evaluación en cada escenario se generó en relación con 14 ítems y se utilizó una de estas plantillas para evaluar cada escenario. Los 14 ítems de esta plantilla fueron seleccionados del repertorio de 30 juicios morales que integran la mencionada escala multidimensional de ética de Reidenbach y Robin. Este instrumento está organizado en 5 dimensiones, los cuales hacen referencia a 5 perspectivas de la ética, a saber, las teorías de la justicia contemporáneas, el relativismo moral, la perspectiva consecuencialista, el utilitarismo y la ética deontológica. A partir de este listado de 30 juicios éticos, se eligieron 14, con la única condición inicial de que se cubrieran las 5 dimensiones de la escala multidimensional de Reidenbach y Robin. Para no hacer demasiado extenso el cuestionario, se eligieron aquellas proposiciones que brindaban una mayor posibilidad de multidimensionalidad en el análisis de la orientación ética y, por ende, un mayor abanico de hallazgos potenciales. Finalmente, para corroborar cuáles de estos juicios estaban más fuertemente asociados con la puntuación ética de los estudiantes y con la probabilidad de que realizaran la acción indicada, se utilizaron modelos lineales generalizados mixtos con ayuda de los módulos del Software Statistical Analysis System. El análisis consistió en revisar los coeficientes de regresión de estos modelos como variables independientes y de su significación en la prueba estadística para determinar cuáles fueron los juicios de la multiescala que se encontraban más relacionados con la evaluación de los participantes, es decir, qué tan éticas pensaron los estudiantes que eran las acciones plasmadas en los escenarios que ya les mostré previamente. Estos fueron los 14 juicios elegidos para el diseño del cuestionario multiescalar. Ahora, bueno, nuevamente aquí están los escenarios que los estudiantes evaluaron. Ahora bien, ¿por qué retomar para el diseño de mi instrumento a la escala multidimensional de ética de Reidenbach y Robin? Dentro del vasto trabajo de las éticas aplicadas, esta multiescala se desarrolló originalmente para la ética empresarial, para evaluar las consideraciones y dilemas a los que se enfrentaban los auditores, contadores, consumidores, y el paso al ámbito académico se dio en las escuelas de negocios. A través de los años se ha aplicado en otros ámbitos y ha sido ajustada para diversas investigaciones, como la percepción ética a partir de las diferencias de género, la desconfianza de los pacientes hacia los médicos de la comunidad de salud en línea o para la mejora de los mecanismos de democracia digital. También ha servido como un instrumento eficaz para determinar el sentido moral de las conductas en espacios académicos, ya sea para los administradores educativos, para docentes, investigadores, así como para estudiantes de nivel licenciatura y de posgrado en diversos tipos de instituciones. La mayoría de instrumentos de medición escalar suelen abocarse exclusivamente en el enfoque de la deontología, es decir, son unidimensionales, en vez de atenuar este enfoque con ojo crítico o tomarlo solo como un punto de partida para robustecer el análisis sobre los juicios éticos. El problema de esta unidimensionalidad es que la ética deontológica enfatiza la necesidad de que un profesionista se suscriba a deberes y principios normativos como un criterio eficiente para decretar si una acción es considerada ética o no, ya sea que se quebrante un contrato o algún compromiso implícito. Pero haría falta investigar si la orientación ética de los estudiantes universitarios en su desenvolvimiento cotidiano se encamina realmente por esta dimensión normativa. El actual plan de estudios de la UNAM, que huelga a acotar, está compartido en las 3 opciones que se imparten en la UNAM en las 2 sedes, aquí en nuestra facultad, como en la Inés Morelia. Este plan de estudios presupone que sí,
que es el que intuitivamente tienen como principio rector los estudiantes y el más adecuado para el tipo de conocimiento que se desarrolla en la archivística. Pero vayamos a los hallazgos de este estudio para ver si encontramos algo de luz. Entonces, como ya dije, parte de la importancia de diseñar una multiescala es que se consigue integrar varias perspectivas éticas, además de la postura deontológica, como el enfoque de la justicia, que es tan importante actualmente para los archivistas en procesos que van desde el derecho a la información como la justicia transicional. Ahora, ¿cuáles fueron? Aquí les muestro un ejemplo para el escenario de protección de datos sensibles. Se tabularon las puntuaciones medias, las desviaciones estándar, el coeficiente de regresión y el valor de P. Y para este mismo escenario, aquí están graficados los coeficientes de regresión y aquí están graficados los demás escenarios. Ahora, ¿cuáles fueron los juicios que tuvieron mayor frecuencia en las evaluaciones de los estudiantes? Bueno, el ítem que mostró mayor frecuencia con la puntuación ética en 6 de los 7 escenarios fue aquel que estima la posibilidad de que las acciones puedan justificarse por sus consecuencias, clasificado en la escala del utilitarismo. En cuanto a los ítems que se asociaron con menor frecuencia y que obtuvieron los valores más bajos, incluso negativos, fueron la autopromoción y la satisfacción personal, juicios correspondientes a la escala del egoísmo. Esto expresa que las escalas del utilitarismo y la de la justicia son los dos enfoques que definen los principios orientadores del sentido moral de los estudiantes de esta licenciatura. La tercera fuente a la que recurren es la escala del relativismo, que funge como un enfoque de refuerzo para los ámbitos académico y profesional. Las escalas de menor incidencia en la identidad ética de los estudiantes son las de la deontología y la del egoísmo. Y creo que una conclusión podría ser que, bueno, es posible que con el plan de estudios actual encauzado hacia la deontología no se prepare adecuadamente a los estudiantes para mantener comportamientos éticos y actitudes en la práctica académica y profesional, en detrimento de otros enfoques necesarios para el archivista, como el de la justicia, los cuales les ayudan además a ejercitar mejor su juicio evaluativo. Bueno, esto es interesante porque muchas de las propuestas contemporáneas vinculadas con la ética académica y con la ética profesional, pero también con teorías importantes para los archivistas como la ética de la información o el derecho a la memoria, retoman a las teorías de la justicia en contra de posiciones normativas y deontológicas, que es la perspectiva que se suele retomar para la formación ética de los estudiantes universitarios en general. Doctor, nos restan 5 minutos. Gracias. Listo, gracias, Luis. Precisamente la finalidad de la presente investigación es que los hallazgos obtenidos sirvan para diseñar y proyectar en un mediano plazo competencias éticas para la formación universitaria de los archivistas, enfocadas en la justicia social. Pero, a pesar de que el enfoque de la justicia parece tener una relevancia manifiesta en los principios rectores de los estudiantes de esta licenciatura, llama la atención que el utilitarismo sea el otro enfoque dominante. Del cuadro de escenarios, la acción considerada más ética fue la del caso protección de datos sensibles, misma que fungió como escenario de control para la validez estadística de la multiescala. El sentido ético de esta acción está en consonancia con los principios de la ética de la información y la normatividad vigente en materia del derecho a la información, sobre todo en dos sentidos: el acceso a la información relacionada con la atención de la salud, como el consentimiento informado, y la protección de los datos personales. Por otro lado, resulta por demás revelador que los estudiantes hayan considerado que la acción menos ética fuera la del escenario prácticas predatorias en la investigación. Existen muchas razones para esto,
pues se involucran factores de diversa naturaleza, como las competencias laborales o el falso activismo. En primer lugar, se trata uno de los casos planteados que no involucran a un estudiante, aunque esto no significa que sea un escenario del todo ajeno para ellos, pues se hace referencia a la conducta de un docente, por lo que esto puede ser un aliciente para calificar con otra perspectiva e inclusive con mayor severidad. Esta idea se apoya en el hecho de que la evaluación de otro escenario en la que también se involucra la honestidad en la práctica de la investigación fue muy distinta, aunque esta vez acerca de 2 estudiantes. Pero, más allá de esto, se requiere un mayor compromiso por parte de profesores y coordinadores para involucrarse aún más en el diseño de las competencias éticas para la formación universitaria, como la honestidad en el ámbito de la investigación. En el escenario favoritismo también se hizo alusión a la acción de un profesor. Curiosamente, los dos escenarios que tienen como protagonista a un profesor fueron los que se calificaron como las 2 acciones menos éticas. Bueno, aquí también se hace alusión a un profesor, aunque no es el único actor. Y bueno, aunque puede ser que los alumnos bien se pudieron identificar con la situación del estudiante beneficiado injustamente, también es probable que hayan reflexionado con mayor atención sobre la posibilidad de estar en el papel de los 9 alumnos que se asumieron como perjudicados en el ámbito laboral, y eso explica por qué es la segunda acción considerada como menos ética. Y como ya se mencionó, ya para finalizar, existen manifestaciones de cierta insatisfacción hacia la conducta de algunos docentes, pero aún de estas situaciones se puede aprender algo. Desde luego, el aprendizaje de estos ejemplos negativos pues debería orientarse hacia un sentido de enriquecimiento y no hacia la justificación de conductas no éticas. Por ejemplo, en el escenario de la incorrecta asignación de coautoría, es posible que los alumnos hayan considerado como menos grave esta mala práctica en la elaboración de sus trabajos de fin de curso, desde la percepción negativa sobre algunos profesores y tutores que incurren en esta conducta y que son quienes finalmente califican sus trabajos. Bueno, por cuestiones de tiempo quedarán en el aire los escenarios del plagio, el de la justicia hermenéutica y el del principio de obediencia ciega, pero les agradezco el foro al comité organizador y a ustedes por su atención. Muchas gracias. Doctor, muchísimas